Podríamos hablar básicamente de dos tipos: una entrevista convencional, tradicional, en la que básicamente lo que hace el evaluador es repasar el currículum del candidato. Se le pueden pedir aclaraciones sobre momentos concretos, etapas, estudios, cursos de formación, experiencias profesionales, y en función de ese currículum y de las explicaciones que da el candidato, el evaluador interpreta de alguna forma cuáles son las características personales de ese sujeto. Por otro lado, las entrevistas conductuales, entrevistas por competencias, son más frecuentes actualmente, y la diferencia estribaría en que lo que intenta el evaluador es predecir el comportamiento futuro del candidato en función de su respuesta en en situaciones anteriores. Por ejemplo, si vas a optar a trabajar en un departamento que vas a tener relación con clientes y lógicamente vas a tener que atender reclamaciones, problemas que te puedan presentar, buscarán en el currículum experiencias en el pasado en el que posiblemente hayas vivido una situación parecida. Te pedirán que lo describas y a continuación te pedirán que les cuentes qué es lo que hiciste, cómo respondiste, cómo actuaste en ese momento. En un proceso de selección puedes encontrarte también en una entrevista en la que no solo estés tú como candidato, sino que hayan otras personas. El procedimiento suele consistir en la presentación del problema por parte del evaluador, normalmente resolver un problema o analizar una noticia, el lanzamiento de un producto, dependiendo del sector de actividad de la empresa. Nos darán aproximadamente alrededor de unos 5 minutos para que preparemos individualmente, sin hablar con el resto de candidatos, nuestra participación, y a partir de ahí el evaluador se retirará, nos dejará hablar, discutir, debatir el problema entre nosotros, y lo que hará es en silencio evaluar la participación de cada uno de nosotros. En una dinámica grupal valoramos la naturalidad, el grado de argumentación o de madurez en las respuestas que estamos dando. No se percibe bien la imposición, el imponernos, el llevar la contraria sistemáticamente a la opinión de los demás, incluso pedirle opinión a las personas que no han participado o que participan menos, no imponer nuestras ideas, desde luego respetar los diferentes puntos de vista, aunque sí que es cierto que la participación es un aspecto muy positivo y muy valorado por parte de los evaluadores. No hay que olvidar que el entrevistador también es una persona y va a estar influido por la forma en la que digamos las cosas y en nuestra apariencia personal. Por ejemplo, si vamos con un piercing o hacemos un comentario que puede ser interpretado como un comentario político, por ejemplo, bueno, pues lógicamente esa persona va a sacar una conclusión que es posible que no es la que nosotros pretendamos. En ocasiones hay veces que te dejas impresionar por una persona, es lo que se conoce como efecto halo. Y realmente simplemente porque a lo mejor esa persona te recuerde a alguien que tiene un desempeño exitoso en el trabajo, el entrevistador puede pensar que también lo va a tener, solo por la apariencia personal, solo por la forma en la que le ha dado la mano, la transparencia, la profesionalidad, la seriedad que le ha transmitido en la presentación, y eso puede ser o muy positivo o muy negativo en el desarrollo de la entrevista. Independientemente del tipo de entrevista, es imprescindible que conozcamos la actividad de la empresa, cuál es su situación actual y, si es posible, cuáles son sus planes futuros, su estrategia o su cultura. Bien, por ejemplo, a través de Internet, de personas que conozcamos que trabajen en la empresa. Eso nos va a permitir anticipar cuáles posiblemente sean las expectativas. Es decir, si conocemos el tipo de personas que trabajan en esa empresa, podemos anticipar cuál es el tipo de personas que buscan. Eso nos puede dar una ventaja a la hora de participar en la entrevista y conocer cuáles son las expectativas del entrevistador. La entrevista de tensión se suele utilizar cuando lo que se pretende es cubrir un puesto de trabajo en el que la persona que lo ocupe va a enfrentarse a situaciones conflictivas en relaciones con otras personas. Entonces nos podemos encontrar que en una entrevista de este tipo se nos pregunte, por ejemplo, a qué partido político votamos en las últimas elecciones. Lógicamente, la alternativa política, que el candidato haya votado a un partido o a otro, no importa, no es relevante. Lo que realmente se valora es el autocontrol y la capacidad de esa persona, del candidato, de resolver la situación y de asertivamente contestar al entrevistador. Por ejemplo, en ese caso podríamos decir, mire, para el objetivo de la entrevista considero que esta información no es relevante y preferiría no tratar este tema.